la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Elena Pisonero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Con Eduardo Madina, buenos días. Hola, Ángel. Que no te había visto la vuelta del verano, ¿todo bien? Feliz vuelta, muy bien. Y vais a coincidir con una incorporación al plantel de analistas del Hoy por Hoy. Se incorpora desde hoy a esta tertulia Joan Subirats, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona y ministro de Universidades entre el 2021 y el 2023. Joan Subirats, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, bienvenido a tu casa. Gracias. Porque te has pasado muchas horas de radio en esta casa. Exacto, sí, muy contento de volver, sí. Pues compartes tertulia hoy con Eduardo Madina y con Elena Pisonero, así que vamos a empezar ya con los temas de actualidad. Hay mucho sobre Venezuela, mucho sobre la posición del gobierno español, el exilio, pero yo quiero centrarme en algo que va a pasar esta madrugada, que en esta casa le vamos a dedicar especial atención. Hay cara a cara entre Kamala Harris y Donald Trump, el primer debate, el primer cara a cara entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, después de la nominación de Kamala Harris como candidata demócrata. Esta madrugada lo podrán seguir los oyentes de la SER aquí en directo, en esta casa. Es la primera vez que Harris va a debatir con Donald Trump. Para el expresidente será el segundo debate durante la campaña. Recordemos que el primero fue con Joe Biden antes de su retirada en Pensilvania, que es donde se va a producir, donde va a haber este cara a cara. Está ya la enviada especial de la SER, Sara Canals. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Sara, allí todas las personas con las que has hablado te han dicho que van a ver el debate, algunas incluso con palomitas. Hay muchísima expectación en Estados Unidos porque hay muchísimos indecisos todavía. La mayoría de estadounidenses son conscientes de que hoy es una cita crucial, pero aquí en Pensilvania, que es uno de los 7 estados bisagra del país, son los votantes indecisos e independientes que al preguntarles si seguirán el debate... Oh, yeah, absolutely, yeah. Oh, yeah. Oh, sí, de veras. I got my popcorn set. no responden así de convincentes diciéndonos que lo seguirán hasta con palomitas. Pero para ver qué esperan exactamente de esta noche, nos fuimos ayer hasta el condado de Bucks. Está a unos 50 kilómetros al este de Filadelfia. Tiene poco más de 500,000 de habitantes y es un condado bisagra dentro de este estado bisagra. Y aunque allí escuchamos opiniones de todo tipo, lo cierto es que nadie ponía en duda que hoy el foco está sobre todo en Kamala Harris. She's been a kind of in the background vice president. Ha estado en la sombra como vicepresidenta, así que me gustaría saber qué defiende exactamente, nos explica esta mujer. I'm an independent. She should not have just been anointed the replacement of Biden. Este votante independiente, por otro lado, nos explicaba que le pareció injusto que Kamala Harris se convirtiera en candidata sin unas primarias con el voto de los ciudadanos, mientras que otros nos contaban I'm still not sure yet. I'm waiting to see what both sides have to say and kind of reserving judgment. Que prefieren ver qué propone cada uno y juzgar cuando termine la noche. Y es que con el presidente Biden fuera de escena, el acento esta vez estará más puesto en el fondo que en la forma. Y muchos indecisos aseguran que a pesar de que Donald Trump sea agresivo o se salga de tono, He is aggressive, he does speak out of turn sometimes, but our biggest concerns are the economy. La economía y la seguridad pasan por encima de todo y algunos insistían en que la inflación o la crisis fronteriza no existían durante el mandato de Trump. Otros, sin embargo, nos mencionaban indignados la revocación del derecho al aborto. It would be horrified to think that the whole country could go back to pre-1973 and not allow an abortion. So, yeah. Una cuestión en la que la vicepresidenta Harris puede llegar a movilizar a votantes cruciales. Gracias, Sara. A vosotros. Les decía que la cadena SER va a emitir esta próxima madrugada íntegramente el debate entre Kamala Harris y Donald Trump en una programación especial que va a dirigir Miguel Ángel Muñoz Encinas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángel, buenos días. Porque lo decíamos antes, este no es un debate más, estamos ante un acontecimiento político inédito en las campañas presidenciales norteamericanas. Sin duda, estamos ante un debate para la historia, porque no han podido pasar más cosas en menos tiempo. De hecho, si a un escritor le piden un guión de una campaña presidencial de Estados Unidos y él presenta esta trama, probablemente le hubieran despedido por fantasioso, sí, pero bueno, exacto. Esta es una de esos casos en los que la realidad supera a la ficción. Para empezar, el candidato demócrata que debatió en junio ya no es el candidato que va a debatir en septiembre. We got it down to $35, dealing with everything we have to do with, look, if
El candidato republicano que debatió en junio estuvo a punto de ser asesinado 15 días después. Take a look at what happened. La candidata demócrata a vicepresidenta fue designada candidata a la presidencia y se convirtió en la primera mujer negra que aspira al cargo en la historia del país. In the greatest nation on earth, I accept your nomination to be president of the United States of America. Y todo esto desemboca con las encuestas en un puño, en un cara a cara entre una antigua fiscal, Kamala Harris, y un delincuente condenado, Donald Trump. Todo lo que rodea este debate es anómalo. Kamala Harris es probablemente la que más se juega, porque si bien su candidatura ha provocado una movilización sin precedentes en el electorado demócrata, todavía genera dudas. Para ella el debate de esta noche es casi como una entrevista de trabajo, ¿no? Con millones de personas decidiendo si es apta para el puesto. Este mismo fin de semana, una encuesta del New York Times desvelaba que el 28% de los electores aún necesitan más información sobre la candidata demócrata para decidir su voto. Solo el 9% dice necesitar más datos sobre Trump. A este le conocen un poco más. Kamala Harris va a tener que buscar el equilibrio entre presentar sus propuestas sobre economía, aborto, inmigración, política internacional y contestar a Donald Trump sin caer en las trampas dialécticas que a buen seguro le va a tender el candidato republicano. Y Trump, que esta noche será él el anciano del debate, tendrá que decidir si hace caso a sus asesores y se centra en presentar sus políticas u obedece a sus instintos y se dedica a descalificar a Kamala Harris. Es revelador que los demócratas, que en junio con Biden pidieron que los micrófonos estuvieran cerrados, salvo que estuvieran en el uso de la palabra, quisieran abrirlos para el debate de esta noche y hayan sido los republicanos los que hayan dicho no, vamos a dejarlos cerraditos como estaba pactado en junio, que nuestro candidato es impredecible. ¿A qué hora va a empezar el programa esta madrugada? El debate empieza a las 3, nosotros vamos a empezar a las 2:30 con Sara desde Filadelfia, analistas en el estudio. También vamos a hacer trasnochar a los jefes de Economía y de Internacional de la cadena SER, a Javier Ruiz y a Pablo Morán, y estaremos aproximadamente hasta las 5. Casi te vamos a dar el relevo en Hoy por Hoy. Nos veremos en la madrugada y luego tú te quedas para estar mañana en el Hoy por Hoy también. Lo que no sé es en qué condiciones. En qué condiciones, pero ahí estarás. Estaré. Hasta luego, Miguel. Un beso, chao. Apasionante, es verdad, el debate de esta madrugada, que van a poder seguir en directo aquí en la cadena SER. Por todo esto que mencionaba ahora mismo Miguel Ángel Muñoz Encinas, él decía entre una fiscal y un delincuente. Es verdad que ella misma había dicho en su momento, yo soy fiscal y tipos como Donald Trump los conozco y mucho. Y entre otras cosas porque también ella es la gran desconocida. Ha sido durante 4 años la vicepresidenta de Joe Biden, pero sí es verdad que había tenido hasta entonces un perfil muy discreto y es ahora cuando hay que conocer, hay que saber, Edu, quién es Kamala Harris. Sí, bueno, lo ha contado muy bien porque la hemos tenido en un ángulo muerto del escenario durante 4 años. Una especie de punto oscuro, una zona de sombra donde por alguna razón ha sido un perfil de vicepresidencia poco presente en el debate nacional. Cierto es que una figura de enorme trayectoria como ha sido siempre Joe Biden ha ocupado todo el espacio demócrata. Cierto es que este desdibujamiento del Partido Republicano en detrimento de una figura, yo quiero pensar que de una anomalía histórica de la democracia en Estados Unidos, un personaje, un delincuente, condenado como tal, que ha ocupado un gran espacio también en el otro lado, ¿no? Pero es la hora de la verdad para ella. No tanto un debate, que hemos visto muchas elecciones donde un debate sale bien o mal y al final el resultado tiende a ir hacia otra dirección. Pero siempre es importante, sobre todo para candidatos que tratan de demostrar sus primeras veces, ¿no? Sus primeros momentos ante los grandes públicos tienden a ser siempre recordados y tienden a marcar ciertas inercias. Así que es una candidata que tiene una posición muy bien ganada en mujeres, en hispanos y en afroamericanos, no tanto en hombres y no tanto en hombres blancos. Y esta es una de esas oportunidades donde seguramente quienes están trabajando con ella en la preparación de este debate, pues saben que esos ángulos, esos sitios, esas debilidades, esos puntos algo más débiles son las claves que hay que tocar, ¿no? En la media de encuestas está una especie de 1,5 puntos por encima de lo que está Donald Trump. Parece poco. No olvidemos que hace unos pocos meses, en ese nudo que nos contaban, el Partido Demócrata estaba 25 o 30 puntos por debajo de Donald Trump. Así que el recorte es muy rápido en pocos meses y se ha llegado con capacidades competitivas a unas elecciones que, es verdad, son las únicas elecciones que deciden parte del recorrido del mundo donde solo votan las estadounidenses y los estadounidenses. Pero parte de nuestra vida
también se está jugando en estas elecciones de noviembre. Así que hace bien la cadena SER en seguirlo en directo y todos nuestros oyentes en escucharlo. Joan, lo calificaba Miguel Ángel Muñoz Encinas como una entrevista de trabajo, la de Kamala Harris. El problema es que es una entrevista de trabajo ante millones de espectadores. Sí, y además con un temario, digamos, complicado, porque ahora en el resumen que se hacía se hablaba de economía, de aborto, de migración, es decir que los temas son amplios. Y además uno de los problemas graves es que estas elecciones del 5 de noviembre acaban dilucidándose en muy pocos estados, esos swing states, ¿no? Esos estados que pueden variar, que son 7 ahora, están todo muy determinado. Y entonces, claro, la capacidad de que los grandes temas, cómo llegan a ese electorado tan concreto, ¿no? Que al final por pocos votos se puede acabar decidiendo, porque el sistema electoral tiene esa peculiaridad que por pocos votos puedes acabar decidiendo todo, refleja una necesidad. O sea, Kamala Harris tiene, primero, que presentarse ante los que no la conocen. Segundo, dar seguridad en relación a los temas. Tercero, demostrar energía ante alguien que, si algo le caracteriza, es, digamos, probablemente su poca precisión en los temas, pero su gran capacidad de demostrar energía, ¿no? Sí. Y todo eso en poco tiempo y con los nervios que esto implica. Yo creo que es una asignatura complicada, pero bueno, yo creo que estaremos todos muy atentos porque nos jugamos mucho, como decía ahora Edu, ¿no? Elena. Sí, no, yo creo que habéis abordado muy bien desde la crónica que ha hecho Miguel Ángel la previa esta del debate, en la que yo añadiría el elemento de que efectivamente hay un empate técnico, ¿no? Y es un empate técnico que refleja posiciones bastante definidas y encontradas de un país como Estados Unidos, en el que al final la mitad de la población está, digamos que apoyando las posiciones que defiende cada uno de los candidatos, ¿no? Es verdad, y yo creo que casi todos los debates, cuando se plantean además como un espectáculo, como es el caso de Estados Unidos, son una entrevista de trabajo, pero es que el puesto de trabajo que se está planteando no es cualquier puesto de trabajo. No es cualquier puesto de trabajo, digamos que es el más importante a nivel global, porque otros países que son igual de importantes no hacen este tipo de cosas, ¿no? No hay un planteamiento abierto de debate y de discusión de posiciones en el que efectivamente, como bien decía Joan, a mí me parece que hay un elemento muy relevante y es el tipo de liderazgo que quieres para un país como Estados Unidos, con esa división en la que, bueno, hay una inmensa mayoría que apuesta por liderazgos fuertes, y por eso cuando el atentado a Trump dijimos, bueno, pues esto le refuerza en una posición de claramente liderazgo y de fuerza, pero también es verdad que hay propuestas que hacer con un impacto global que la otra mitad y el resto que no votamos vamos a mirar con mucho interés en esos 3 puntos que ha apuntado Miguel Ángel, ¿no? Que son la economía y la seguridad, y luego, digamos, los derechos sociales o las posiciones, en concreto ha mencionado el aborto, pero habría otras sobre cuál es el modelo que queremos de sociedad, que claramente es antagónico, ¿no? Yo creo que es un debate interesante y desde luego no lo va a definir todo, pero sí que nos ayuda a alimentar el debate general de qué modelo queremos de sociedad y de liderazgo. Pues esta noche sabremos más, sabremos qué modelo de sociedad, qué modelo plantea Kamala Harris. Los tres habéis coincidido en lo mismo, nos jugamos mucho lo que pase en las elecciones del mes de... Exacto, no votamos, pero tiene un impacto global y además en un momento geopolítico internacional, digamos, especialmente delicado, con 2 guerras abiertas, con China, donde está el presidente... ahora mismo el presidente del gobierno, es decir, que hay muchísimas cosas que saber cuál es el programa, para saber cuál es el programa. Ya sabemos lo de Trump, queremos saber qué piensa y qué va a hacer Kamala Harris. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con la política nacional o con el debate de la política nacional, pero claro, también viene de alguna manera influenciado por la política internacional. Vamos a hablar de Venezuela.
Cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias, en el abierto Elena Pisonero, Eduardo Madina y Joan Subirats. Vamos con la última polémica política aquí en España, que tiene su origen en Venezuela, en el exilio del candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia. Ha agradecido al gobierno español que lo acogiese aquí y que le vaya a dar asilo político. Pablo Morán, hola. Hola de nuevo, Ángeles. ¿Qué tal? Es un agradecimiento que González Urrutia ha expresado a través de un comunicado bastante conciliador. Nicolás Maduro también se ha pronunciado por primera vez esta madrugada sobre la salida de González Urrutia del país. Ha dicho que le desea lo mejor, también bastante conciliador. María Corina Machado, por su parte, ha reiterado, por si alguien tiene alguna duda de que para ellos el presidente electo es González Urrutia, e insiste, es él, aunque esté dentro o fuera de Venezuela. Claro, lo que intenta María Corina Machado es insuflar ánimos en la oposición al chavismo y recomponernos del golpe que ha supuesto y que ha representado la marcha de Edmundo González. ¿En qué cambia el lugar donde estamos, la naturaleza de la lucha y nuestra fuerza, su salida? En mi criterio no lo cambia absolutamente nada. La urgencia se mantiene, la legitimidad se mantiene y la agenda y la estrategia se mantienen. Se mantiene también su llamada a la movilización. Pide, de hecho, que la gente se concentre hoy, aquí en España, frente al Congreso de los Diputados. El propio Edmundo González también se ha pronunciado en las últimas horas, como decías, con ese mensaje conciliador. Ha sido a través de un escrito colgado en sus redes sociales en el que llama al diálogo entre venezolanos. Asegura que optó por irse para evitar dolor y sufrimiento en su país y con la esperanza de que las cosas cambien allí. Esta noche Nicolás Maduro también se ha dirigido a él públicamente por primera vez, aparentemente, y lo vamos a escuchar, y como decías, no sé si conciliador, pero desde luego que en un tono menos beligerante del que nos tiene acostumbrados. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, comprendo el paso que ha dado y lo respeto, y espero que le vaya bien. Quizás esta sea una señal, quizás solo sea una señal de que la presión internacional y el descrédito que el régimen chavista acumula desde hace muchos años y que ahora se ha disparado, especialmente con el exilio de Edmundo González, pues ese descrédito preocupa e incluso está haciendo mella en los círculos más próximos a Maduro. Bueno, las conversaciones con mediación de países vecinos se mantienen. Aquí en España, exteriores insisten que no hay contrapartidas a cambio de la salida de Edmundo González, ni cambio de postura oficial respecto a Venezuela. En su viaje oficial y en conversación informal con la prensa, el presidente Sánchez ha confirmado, Ángeles, que quiere reunirse con el opositor en cuanto vuelva a España. Si no es el jueves, se va a intentar el viernes. No te retires, Pablo, que te quiero hacer una última pregunta, porque aunque María Corina Machado repita varias veces que para ellos el presidente electo es Edmundo González Urrutia, el Partido Popular aquí en España, yo no sé si empieza a pensar otra cosa, porque en las últimas horas ha ido cambiando, ha ido virando su discurso y ya terminando, yo no sé si del todo, pero algo desmarcándose de Urrutia. Mariela Rubiola de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Claro, y ahí es clave un tuit de ayer del responsable de Exteriores del Partido Popular, de González Pons, que dijo que era el momento de recordar que la candidata del pueblo venezolano realmente es María Corina Machado. Dice de ella que es la que no se rinde y es la que no se vende. Es un hecho que el PP terminaba la jornada enredado en su respuesta al asilo de González. Después de defender que sacarle de Venezuela es quitarle un problema a Maduro, Feijóo primero empezaba por admitir que él también lo habría asilado, aunque añadía que reconociéndolo antes como presidente electo. Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela. Pero tras el comunicado de Edmundo González agradeciendo al gobierno su refugio y pidiendo diálogo para solucionar el conflicto, en Génova empezaron ayer a marcar distancias con el opositor. Y es que el texto de Edmundo González, Ángeles, dejó al PP sin muchos argumentos de oposición en este asunto. Así que, como decías, Esteban González Pons, que es el responsable internacional del PP, cargaba velada pero duramente contra el opositor. Lo hacía con ese mensaje en las redes sociales donde insistía en que María Corina Machado es la candidata del pueblo venezolano, que si no encabezó la candidatura fue porque el régimen la inhabilitó y que ella sigue hasta el final, ni se vende ni se rinde. Así que por un lado el PP insinúa que Edmundo González ya se ha rendido y por otro lado pide que se reconozca como presidente electo a quien no da ya ni la categoría de candidato del pueblo venezolano. En Génova explican que hace falta inyectar moral a la oposición venezolana, que está desmoralizada, pero lo cierto es que las palabras de Pons han desconcertado a ciertos sectores del partido que señalaban ayer por la noche lo
inoportuno de la contradicción, cuando precisamente hoy el Congreso va a debatir una proposición no de ley del PP que pide reconocer a González como presidente Quiero electo. invitar a cada uno de los venezolanos a encontrarse este martes en la Plaza de las Cortes de Madrid. Esta voz es justamente la de María Corina Machado, a la que Pons calificaba de opositora que no se rinde, que llamaba a los venezolanos a arropar al PP en una concentración frente al Congreso a la hora del debate. Mariela, gracias. A vosotros. Bueno, no se aclara mucho el Partido Popular, porque de reconocer como presidente electo y pedir al gobierno que reconozca como presidente electo a Edmundo González Urrutia, pasan a decir, o alguno, miembro del Partido Popular destacado, pasa a decir que la candidata es María Corina Machado, que no se vende, que no traiciona, como queriendo decir que Edmundo González sí lo hace. Tanto es así, esa contradicción en el propio discurso, que durante todo el día de ayer el PP estuvo acusando al Partido Socialista de haber aceptado que llegara aquí a España Edmundo González Urrutia, pero que no lo reconozca como presidente electo. Por ejemplo, escuchen a Borja Semper. Pero de lo que estamos sorprendidos, verdaderamente sorprendidos, es que el gobierno no reconozca la victoria de Edmundo González. Bueno, están sorprendidos de que el gobierno no reconozca la victoria de Edmundo González en una parte del PP. Pablo, lo que yo te quería preguntar es ¿qué gobierno europeo o de nuestro entorno sí ha reconocido la victoria de Edmundo González? Ya veremos si el exilio de Edmundo González mueve alguna posición, pero los 27 han decidido no reconocerlo de momento, Ángels. No hasta que las actas oficiales de las elecciones se publiquen, se verifiquen los resultados y se compruebe que concuerdan con los resultados de las actas no oficiales que ha publicado la oposición y que otorgan efectivamente la victoria de Edmundo González. Esa es la estrategia que ha decidido la Unión Europea, exigir las actas oficiales e, importante, no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro. Por muchos avales que Maduro dice que tenga de la justicia chavista, si no hay actas tampoco hay reconocimiento de la legitimidad de Nicolás Maduro, sin descartar otros escenarios como incrementar las sanciones. De momento esa es la estrategia de presión que sigue Europa, con el recuerdo de lo ocurrido con Juan Guaidó, al que sí se reconoció como presidente, se reconoció su legitimidad, pero no consiguió tomar el control del poder. Así que, de momento, la posición comunitaria en la Unión Europea de los 27 es exigir esas actas, estudiar otros escenarios para incrementar la presión sobre el régimen chavista y, desde luego, mantener esa posición para facilitar la mediación y una solución negociada dentro de Venezuela y entre venezolanos. Es decir, Pablo, para que quede claro, España no es una excepción en la Unión Europea con el no reconocimiento. No, desde luego que no. Pablo, desde luego que no. Gracias. Hasta luego. Joan, tienen problemas con el argumento, el Partido Popular. Bien, es que yo creo que hay un tema clave. En el fondo, el Partido Popular sabe que estamos aún en septiembre, que hasta el 10 de enero hay tiempo porque es el momento en que se va, digamos, a proclamar el nuevo presidente en Venezuela. Hasta el 10 de enero hay tiempo para negociar. Creo que la posición que está teniendo la Unión Europea y muchos otros países en este tema es intentar agotar el tema para no tener que luego que ir hacia atrás, como pasó con Guaidó. Y entonces lo que está pasando es que el Partido Popular está anteponiendo la necesidad de buscar argumentos contra Pedro Sánchez y su gobierno, más allá de que esto acabe generando contradicciones en su propia posición sobre Venezuela, ¿no? Yo creo que este es el tema, porque en realidad lo que está pasando, repito, es que hay claras, esto lo sabemos, hay dudas muy claras sobre digamos, cómo se han producido las elecciones. Las resoluciones del Centro Carter, de la ONU, etcétera, etcétera, van en esa línea. La posición de Lula, de Petro, de López Obrador, de Boric, en este sentido, por hablar de posiciones de izquierda, también están muy claras. Y por lo tanto, en este sentido, yo creo que las vacilaciones y las contradicciones del Partido Popular lo que ponen de relieve es que les gana la necesidad de atacar al gobierno presente en España, más allá de que esto no acabe de ser coherente con lo que es la posición dominante en el mundo en este tema, ¿no? Dejadme que vaya a publicidad, a la vuelta voy con vosotros, porque además hay más cosas que contar en torno a eso. También sobre ese pleno se retoma hoy, además, la actividad en el Congreso con esa proposición no de ley sobre Venezuela, entre otras cosas, por el reconocimiento del presidente electo Edmundo González Urrutia. Pero primero, Íñigo, ¿vas tú? Hola.
Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Noticia que les cuentan esta mañana los compañeros de la SER en Madrid. Un juzgado ha citado a declarar a la alcaldesa de Alcalá de Henares por un supuesto delito de infidelidad en custodia de documentos. La jueza sospecha que su ayuntamiento pudo filtrar al gobierno de la presidenta Ayuso un documento que era confidencial y que utilizaron para respaldar unas declaraciones de la presidenta. Sergio. La presidenta madrileña vinculó en enero en una comparecencia la inmigración con las agresiones sexuales que, explicaba, se habían cometido en ese municipio porque el gobierno central había instalado allí un centro de acogida de migrantes. Lo hizo entonces sin pruebas. Poco después, el secretario general del partido en Madrid publicó en redes un documento que se refería a una agresión, aunque no señalaba a ningún migrante del centro. La justicia quiere saber ahora cómo llegó ese documento a sus manos. Radio Madrid, Alfonso Ojea. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, y su jefe de prensa afrontan como investigados un delito de infidelidad en la custodia de documento oficial, al ser publicado en redes sociales un atestado de la policía local del municipio complutense justo en enero pasado y coincidiendo con la información falsa de que inmigrantes de origen senegalés habían agredido sexualmente a mujeres en esa localidad. No hubo esas agresiones, pero sí un intento de ataque a una mujer, posiblemente para robarla en los alrededores de la estación de cercanías de La Garena. Este atestado llegó a conocimiento público desde cuentas en redes de determinados altos cargos del Partido Popular madrileño. Ahora el juzgado de instrucción número 2 de Alcalá cita a la alcaldesa y a su jefe de prensa como imputados el próximo 19 de noviembre. Ella es la responsable última de la policía local, institución que elaboró ese atestado. También han sido llamados a declarar, pero en calidad de testigos, los integrantes de ese cuerpo de seguridad local. En Galicia, la Guardia Civil ha blindado la frontera con Portugal por la fuga de 5 presos peligrosos. Los controles se centran sobre todo en puestos fronterizos porque las autoridades han advertido de que los huidos harán lo que sea, dicen, por seguir en libertad. Radio Galicia, Lara Salgado. Se trata de 5 reos de entre 33 y 61 años fugados este sábado de un penal de alta seguridad situado a unos 70 kilómetros de Lisboa, donde cumplían diversas condenas. La Guardia Civil ha reforzado la vigilancia en Arraia, sobre todo en el acceso a Portugal a través de Tui, para poder dar con ellos. Luis Neves es el responsable de la Policía Judicial del país luso. Tudo farão para continuar a liberdade. E quando digo tudo, é tudo, inclusive o factor vida humana. Dice que estos delincuentes están dispuestos a todo por seguir en libertad, incluso a atentar contra la propia vida humana. Por ello recomienda a los ciudadanos no interactuar con ellos. Además, Moscú, donde un ataque ucraniano esta madrugada con drones ha dejado al menos un muerto y 3 heridos, y el ataque que les contamos desde primera hora en Gaza, del que el balance sigue siendo de al menos 40 muertos y más de 60 heridos por el bombardeo de Israel sobre Al-Mawasi, una zona humanitaria que los israelíes habían declarado zona segura. De los deportes, Sampe, la Federación Española de Fútbol convoca hoy elecciones a la presidencia. La Junta Gestora ratificaba ayer los acuerdos a los que habían llegado el viernes pasado, que dan paso a 2 procesos electorales. El primero es con la Asamblea actual, que va a ser la encargada de convocar las elecciones, abriéndose un plazo de 5 días para presentar los avales necesarios para ser proclamado candidato o candidata, y en caso de concurrir varios, el 7 de octubre se elegiría a la persona que ocupe el cargo. Una vez elegido, se convocará un segundo proceso electoral que abarcará el periodo hasta 2028, en el que primero se renueva la propia Asamblea y sus 140 miembros, que son los que después elegirán un nuevo presidente.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 9:07 de la mañana, 8:07 en Canarias. En el abierto, Elena Pisonero, Eduardo Madina y Joan Subirats, hablando, analizando la llegada a España como exiliado de Edmundo González Urrutia, candidato opositor en Venezuela. Ahora iremos con el resto del análisis, pero por introducir un elemento más. Ya saben que su llegada además ha coincidido con el viaje de Pedro Sánchez a China, y desde allí, Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Se ha referido tanto a la llegada de Edmundo González Urrutia como a la reacción del Partido Popular. Sí, por primera vez el presidente del gobierno se ha referido a este asunto, además de confirmar, como adelantaba Pablo Morán, que su intención es reunirse con Edmundo González esta semana. Pedro Sánchez ha pedido no hacer lecturas políticas de la llegada a España del opositor venezolano. Es inapropiado, ha dicho, cuando los colegas periodistas le han preguntado si cree, como dice el PP, que la salida del país del opositor beneficia a Maduro. No ha querido el presidente confrontar directamente con el partido de Feijóo por su estrategia. Otras fuentes del Ejecutivo sí que hablan abiertamente de cinismo e hipocresía en este asunto del partido de la oposición, porque dicen intentan abanderar la causa, pero a la vez la utilizan como arma política contra el gobierno. Para Sánchez, la petición de asilo solo demuestra que la situación en el país es muy complicada y que responde únicamente a una cuestión de humanidad. Así lo ha recogido Ángels, la agencia EFE, que ha estado presente en esa conversación informal que Sánchez ha mantenido con la prensa, que cubre su visita a Shanghái, donde, por cierto, no está la cadena SER porque la Secretaría de Estado de Comunicación no ha incluido a este medio en la delegación que acompaña al jefe del Ejecutivo. Vaya, Guille, gracias. Hasta luego. Edu, decía Joan, al Partido Popular, porque hablábamos de la incongruencia, ¿no? del Partido Popular, primero atacando al gobierno por el hecho de que no reconozca a González Urrutia como presidente electo, pero por otro lado diciendo que la candidata opositora es María Corina Machado, que ella no se vende. Y decía Joan Subirats, es que claro, les puede el hecho de querer atacar a Pedro Sánchez, aun sacrificando la coherencia de su argumento. Sí, bueno, yo creo que aquí se nos invita a un debate sobre si queremos discutir sobre el papel de España en Venezuela o el papel que Venezuela juega en España. Tiende la política nacional, y el Partido Popular tiende mucho a ello, a decantarse por la segunda opción, ¿no? El papel que Venezuela juega en España. ¿En qué medida se convierte un material de discusión, un material de polarización, un material de distanciamiento, de ataque, de defensa, de lo que sea? Porque aquí yo diría que hay tres elementos significativos, ¿no? Lo primero, que la gran mayoría de los actores relevantes y referentes de la conversación internacional están insistiendo en la publicación de las actas. Entre otros, la Unión Europea y entre otros el Gobierno de España. La publicación de las actas. Estamos todos de acuerdo en que convendría saber, a través de la lectura de las actas, los datos exactos del resultado de las elecciones de finales del mes de julio. Segundo, que la Unión Europea no reconoce la legitimidad de Maduro. Y la posición española no es disonante con eso. No es una voz distinta ni distante. Es igual. Está de acuerdo con una Unión Europea que no reconoce la legitimidad de Maduro. Y tres, que voces, yo diría que referenciales de los procesos de observación internacional, como es el Centro Carter, no reconocen la naturaleza democrática de la celebración de esas elecciones. Y diré que las voces principales que orbitan alrededor del Gobierno de España y de la Unión Europea tampoco lo hacen. Por tanto, mi primera pregunta, ¿cómo vamos a reconocer como país a un candidato mientras pedimos que se publiquen las actas? ¿No será primero actas y después candidato? Segundo, de nuevo, ¿el papel de Venezuela en España o el papel de España en Venezuela? En febrero del año 2019, España fue el primer país en reconocer presidente de Venezuela a un tal Guaidó, prescrito en la memoria de la conversación internacional alrededor de Venezuela, y con razón, porque ese presidente, reconocido por la mayoría de los países europeos, me parece que España fue uno de los primeros, no sé si es el primero exactamente, pero sí uno de los primeros de los países miembros de la Unión Europea en reconocer a Guaidó, un señor autoproclamado presidente de Venezuela. ¿Dónde está Guaidó? ¿Dónde está Maduro? Por tanto, los reconocimientos de presidentes, si no hay actas que avalen ese reconocimiento, tienden a prescribir en la memoria de la gente, porque mientras la cosa se sigue discutiendo y se produce este impasse, el que sigue gobernando allí es un tal Maduro. Y por mucho que muchos países reconocieron a Guaidó, cuando se pusieron las cosas feas en el petróleo, pocos meses después negociaron con Maduro, no con Guaidó. Así que conviene no producir realidades que estén, hombre, no pasa nada por tener realidades a una determinada distancia de la realidad, pero realidades a mucha distancia de la realidad dan error. Lo que yo lo he dejado en las claves, Ángels, no sé si es una buena o una mala noticia la llegada del embajador Edmundo González a España.
tiendo a pensar que es buena para él. Claro. Sí. Porque todos sospechábamos que su vida allí, y seguramente él también, su familia, su entorno, corría peligro. Y si corría peligro es porque todos sabemos que está pasando en una democracia devenida en autocracia en estos años en un país llamado Venezuela. Pero dos, no sé desde el punto de vista de la organización de la oposición qué significa, porque creo que en Venezuela hay muchas cosas, sé que hay muchas cosas que yo no sé. Y creo que todos sabemos que hay muchas cosas que no sabemos. ¿Qué le pasa tantos años a una oposición incapaz de organizarse para competir electoralmente y ganar? ¿Qué está pasando ahí dentro en una cacofonía de voces que ya no sabemos muy bien quién es la referencia de esa oposición frente a Maduro? ¿Por qué cambian tanto los nombres? Hombre, sabemos porque hay una asfixia evidente políticamente hablando de quien no opina igual que Maduro. Pero hay muchas cosas que en Venezuela no sabemos. Lo que pasa es que aquí, siempre en la tentación de decidir si queremos que España juegue un papel en Venezuela o que Venezuela juegue un papel en España, hay muchas voces empujando en que Venezuela sea un factor determinante del debate político nacional, y lo segundo tiende a la melancolía. También es cierto que hay mucho venezolano por el mundo que también, digamos, influye, ¿no? La cantidad de gente que ha dejado el país y que está aquí. La cifra de venezolanos en España es altísima. Claro, exacto. Y eso también acaba generando presión, porque fijaos, por ejemplo, el cómo está actuando Petro en este tema, porque la cantidad de venezolanos que han emigrado a Colombia, ahora he estado hace poco en Chile, me hablaban de la cantidad de venezolanos que hay en Chile, es decir, esta salida masiva de venezolanos del país también está generando muchos elementos de conexión internacional sobre esta cuestión, ¿no? Elena. Sí, no, justo este punto me parece que es relevante, ¿no? En concreto en Madrid la comunidad venezolana es perceptible y relevante en sus posiciones. Pero bueno, yo volvería a lo que es el debate que habéis ido acotando y que me ha gustado lo que ha planteado Edu, Madina, en términos de lo que debe ser el proceso, aprendiendo de las lecciones del pasado inmediatas, como fue el caso de Guaidó, que al final... es que al final acabó siendo todo un poco esperpéntico, para desgracia de la sociedad venezolana, que veía la imposibilidad de avanzar en este proceso democrático, en el elemento que yo estaba aquí en el estudio cuando vino el ministro Álvarez, en el elemento fundamental que habéis subrayado de la posición europea, reclamando la publicación de las actas y la verificación como un elemento, además, que yo añadiría, determinante de la calificación como democracia de Venezuela, ¿no? Y este elemento a mí me parece que es esencial y que habría que esperar. Efectivamente estoy de acuerdo, agotando el plazo hasta enero, pero efectivamente expresando en el debate público, no sé si hoy en el Congreso, de las conclusiones del Centro Carter, que abundan en esa dirección, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos democracia? Y creo que es importante para no caer en esa melancolía de pretender que vas a unas elecciones pensando que te lo van a reconocer. Y ahí es donde hay que incidir, y estoy totalmente de acuerdo, pero sí que destacaría un elemento, ¿no? Yo creo que el reconocimiento del asilo político es un reconocimiento implícito del carácter agresivo del régimen de Maduro. Sí, porque si no darías asilo político. O sea, eso se acepta porque se considera que efectivamente no está garantizada su integridad física en Venezuela por una razón política. O sea, yo creo que eso es bastante potente. Y el segundo elemento que lo ha mencionado Ángel y que yo subrayaría es el cambio radical en la posición del señor Maduro, ¿no? Que parecía como un cordero apaleado, ¿no? Esa frase a mí me parece no tanto que le desee lo mejor como que comprende y respeta. Ojalá hubiera respetado, ¿no? Sin necesidad de que este señor tuviera que salir corriendo. Exacto. Esto es lo que me parece que es esencial, y también es un reconocimiento de que algo más está pasando, ¿no? Yo creo que todos los elementos están en el debate. Creo que también por defender a una mujer que acaba siempre pringando, las mujeres, Ángels. Ella es la lideresa y acaba que no puede ver a su familia, está perseguida tanto más y está ahí dando el callo. Es cierto que es la que ha liderado la oposición y no se ha podido presentar, lamentablemente, porque es que la estaban persiguiendo en su país. Y eso es compatible. Otra cosa es que enfatices o no, o que las declaraciones de Esteban González Pons fueran más o menos atinadas,
con el hecho de que todavía está por dilucidar, si nos lo permiten hacer a la comunidad internacional, si esas elecciones al final las ganó uno u otro. De todas maneras, dices, algo debe estar pasando, yo no sé hasta qué punto llega, pero yo creo que el aislamiento de Maduro cada vez es más evidente. Hacía referencia, Joan, a todos esos líderes de izquierda latinoamericanos que han tenido una posición muy clara en esto, y a pesar de esas voces que dicen que aquí en España vivimos como en el chavismo y Maduro, es evidente que no tiene nada, que Maduro está cada vez más aislado. O sea, bueno, en el juego, en la polifonía, un continente tendente a la polifonía como Latinoamérica, ha destacado, lo ha señalado muy bien Joan Subirats, ha destacado mucho Petro, ha destacado mucho Lula y ha destacado mucho Boric. Tres voces que no son precisamente extrema derecha neofascista, todo lo contrario, son, vamos a decir, de distintas matizaciones del pensamiento de izquierdas dentro del continente latinoamericano. Los tres han fijado posiciones de naturaleza distante con lo que ha sucedido en Venezuela y con seguramente los deseos de Maduro, ¿no? O sea que no hay ningún no es ningún elemento menor. Es que solo le queda Nicaragua, Cuba, digamos, ¿no? Como digamos país, y Cuba como países que están en este momento apoyando claramente a Maduro. Es decir, la deriva nicaragüense también es espectacular, digamos, desde este punto de vista, ¿no? Y si vemos lo que está ocurriendo, ya no hay, entre la cantidad de exiliados nicaragüenses y la represión y el encarcelamiento de cualquier opositor, podemos seguir hablando de elecciones libres. Ya nadie lo discute esto en Nicaragua, ¿no? En Venezuela estamos en ese punto de debate, ¿no? De hasta qué punto, digamos, podemos seguir imaginando que hay algunos visos de legitimidad democrática en las últimas elecciones o no. Esto está en juego, ¿no? En la deriva del final del país, ¿no? Y luego está el tema de algunos comentarios del Partido Popular en que vienen a decir que el abandono de Edmundo González de Venezuela, el irse de Venezuela, le está alejando de su posición, digamos, legítima de opositor, como cuando en el fondo lo que está haciendo es intentando salvar su vida, ¿no? Es decir, yo creo que ese también es un tema importante, ¿no? Y el dato, porque el dato tiene mucho que ver en todo lo que pasa, y decíamos antes, lo ha destacado Joan y lo remarcaba también Elena, la presencia de venezolanos fuera de Venezuela, y concretamente aquí en España. Me pasa el dato ahora Nicolás Castellano: los venezolanos son ya la cuarta nacionalidad entre los extranjeros residentes en España. Cuarta nacionalidad, y además me dice Nico que muchos no constan porque están todavía en trámite de documentación. Voy a la pausa. A la vuelta vamos al Congreso de los Diputados. Decíamos que se reanuda la actividad, hablando primero de Venezuela, y hablaremos también de presupuestos.
por hoy. Ángeles Barceló. 22 minutos de la mañana, 8:22 en Canarias. En el abierto, Elena Pisonero, Eduardo Madina y Joan Subirats. Les decía que el Congreso retoma hoy la actividad parlamentaria después del parón por las vacaciones de verano y los diputados van a debatir esa proposición no de ley del Partido Popular para reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal de nuevo, Ángeles? Ha quedado claro con lo que venimos comentando hasta ahora que el PSOE no va a reconocer por ahora a Urrutia, pero tampoco se cierra, eso sí, a apoyar algunos de los puntos del plan que propone el Partido Popular. Sí, esta proposición tiene 9 puntos que se van a debatir y votar e incluye, entre otras cuestiones, nombrar presidente electo a González, pedir el fin de la represión, imponer sanciones al régimen o encabezar en Europa este movimiento. Y es ahí donde fuentes parlamentarias del PSOE nos dicen que se abren a apoyar algunos puntos, pero que no van a dar un paso, como es el de reconocer la legitimidad de Edmundo González, cuando esto ni siquiera lo ha hecho la comunidad internacional. Lo mismo piensan en Sumar. Aún así, en el PP no descartan que este reconocimiento, que esta proposición no de ley, pueda salir adelante con el apoyo de Vox, PNV, Junts y Coalición Canaria, y si eso pasa, nos dicen Ángels, en el gobierno se van a retratar ellos solitos. Bueno, pues pendientes de esa reanudación de la actividad en el Congreso de los Diputados. Josu, gracias. A vosotros. Y en unos minutos empieza el Consejo de Ministros y hoy el Gobierno, en esa reunión del Consejo de Ministros, tiene previsto aprobar la senda de déficit. Es el primer paso para tramitar las cuentas del año que viene, pero el Ejecutivo sabe que después no le va a ser fácil aprobar estas cuentas en el Congreso, no tiene los apoyos que necesita, y es en ese contexto en el que Pedro Sánchez dijo que el Gobierno seguirá adelante con su agenda con o sin apoyo de la oposición, con o sin el respaldo del Poder Legislativo en el Parlamento. Unas palabras que han generado preocupación en Sumar. Ana Fernández Vilá, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Preocupación en Sumar y malestar en el bloque de investidura, ¿no? De hecho, Sumar quiere ahora mediar entre los grupos progresistas para conseguir que apoyen esos presupuestos. Sí, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, anunció ayer que van a intensificar los contactos con los socios de la investidura en un claro intento de enmendar el malestar que han generado las polémicas palabras de Sánchez del pasado sábado, asegurando que puede prescindir del Parlamento para gobernar. Queremos hacer una apelación al conjunto de los socios que permitieron la investidura. Intensificaremos los contactos porque creemos que es un momento muy importante de la legislatura en el cual necesitamos que los socios que hicieron posible la investidura sigan trabajando juntos como lo han hecho. Los de Yolanda Díaz admiten en privado su desconcierto por el hecho de que Sánchez hiciera este aviso precisamente cuando el Gobierno, como decía, se dispone a relanzar los presupuestos con la aprobación este martes de la senda de déficit. Así que se han propuesto reforzar el papel que aseguran tener de facilitadores en la relación con los socios que ya han hecho públicos su malestar de forma más o menos explícita. Las críticas más duras, como viene siendo habitual, llegaron ayer desde Podemos. Pablo Fernández. Y Sánchez tiene que asumir que para gobernar tiene que llegar a acuerdos, que para gobernar tiene que dialogar y negociar y no trabajar como si pudiera gobernar sin necesidad de nadie más. Sinceramente, ya solo nos quedaba por ver a Pedro Sánchez con tics autócratas. Y aviso también desde el PNV de Imanol Pradales, que estuvo ayer en Hora 25. Uno puede prorrogar un presupuesto 2, eso dijo ayer el Lehendakari, pero avisó de que sin el apoyo de los socios, pues no le ve futuro a la legislatura. Tienes que tener capacidad legislativa, pero eso es muy importante que el conjunto de los socios de la investidura sigan apoyando al gobierno, si no, yo creo que se puede acabar produciendo un problema de mantenimiento de la propia legislatura española. Y como no, mientras el PP aprovechando para pescar en río revuelto. Lo que estamos viendo es que, a diferencia de lo que sucede en cualquier democracia del mundo, lo que Sánchez está es en una huida hacia adelante de imprevisibles consecuencias. Según el portavoz Borja Semper, lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones porque eso es lo que se hace en los países democráticos cuando se pierden los apoyos. Ana, gracias. A vosotros. Elena, no solo tiene enfrente al Partido Popular, pero estas declaraciones tiene a todo el bloque de investidura de uñas ante las declaraciones, la afirmación de que puede gobernar, de que puede seguir adelante la legislatura sin contar con el Parlamento. Claro, es que imagínate, les han desactivado la palanca de influencia, ¿no? en el gobierno, que es efectivamente los votos en el Parlamento para garantizar esa gobernabilidad que ya estamos en Sánchez 2.0, en el que ya vamos quitando poderes o neutralizando, y efectivamente habla de gobernar con o sin legislativo. Evidentemente están todos de uñas porque, como digo, pierden poder, pero yo creo que hay que recordar
que, igual que hablábamos de cuáles son los pilares fundamentales de la democracia, desde luego la existencia de ese poder legislativo que exige un control de las acciones del gobierno es esencial a la hora de proponer medidas en las que todos pueden y deben aportar. Eso creo que es esencial y hay que insistir en ello para que no demos carta de naturaleza a que da igual tener presupuestos o no. Claro que se puede prorrogar, pero no dejan de ser una anomalía o una excepción ante la incapacidad de conseguir un presupuesto que es el que articula la acción de gobierno con presupuestos específicos, pero fundamentalmente porque es la herramienta para controlar la acción del gobierno. Lo contrario, pues es no controlar al gobierno y efectivamente hacer un gobierno que bueno, no cumpliría todos los requisitos deseables de una democracia sólida. O sea es preocupante, yo creo que es importante que lo subrayemos. Claro, es que más allá de esa pérdida de poder por parte de los socios, si no hay negociación para tirar adelante cualquier ley, es una anomalía que el presidente del gobierno diga que se puede... Esa anomalía... Joan, no sé si tú lo consideras, pero que se puede tirar adelante la legislatura sin contar con el Parlamento. Con una minoría yo creo que claro, esto evidentemente en una democracia parlamentaria, en un régimen parlamentario como es el español, no tiene sentido, digamos, a no ser que lo consideres como un aviso para navegantes, ¿no? Y que es como creo que se tiene que considerar. Es decir, el bloque de investidura tiene que ser consciente de que, digamos, si exige o pide demasiadas contraprestaciones va a ser muy difícil para el Partido Socialista seguir. Tiene la posibilidad de seguir, digamos, actuando con una prórroga presupuestaria, pero eso no es digamos, incluso ni la propia tradición del gobierno Sánchez, ¿no? Es decir, en la última legislatura se aprobaron más de 200 leyes, a pesar de que el número de grupos parlamentarios y de apoyos era tan complejo como el actual. Por lo tanto, yo diría que no deja de ser, insisto, una especie de aviso, que digamos que hay posibilidades, digamos, legales de seguir con un presupuesto prorrogado y por lo tanto que todo el mundo intente ver hasta dónde puede llegar con sus exigencias, ¿no? Es decir, si todo el mundo estira por todas partes, pues es más difícil, llegamos, poder gobernar. Esto yo creo que yo lo entendería así. Edu. Bueno, yo no sé ni por dónde agarrarlo esto, porque yo creo que no hay condiciones de gobernabilidad. Claro. En esta legislatura, que es muy distinta a todas las anteriores, no de este ciclo, de la democracia. Claro. No hay condiciones de gobernabilidad. Hoy por hoy está la hemeroteca llena de esta frase, la he repetido muchas veces. Yo creo que esta legislatura no tiene condiciones de gobernabilidad. Tiene el debate de investidura condiciones de investidura, pero la legislatura no tiene condiciones de gobernabilidad y es la primera vez que se suceden tantas derrotas parlamentarias en decretos, presupuestos y en leyes significativas, extranjería, etcétera, etcétera, en un breve periodo de tiempo. Y todo el mundo interpreta que las condiciones de gobernabilidad no se van a recuperar en el recorrido de la legislatura. Así que creo que es en ese contexto, en esa conciencia de realidad, donde se inscribe una frase, yo creo que, vamos a decir, a ver cómo lo digo, poco pensada. Sobre todo, extraña para quienes nos educamos, por ejemplo, con el presidente Zapatero en la puesta en valor del Parlamento. Lo ha dicho Joan, en un régimen parlamentario, el epicentro de la actividad democrática es el Parlamento. Entonces, conviene poner en valor el Parlamento porque fija garantía democrática, cumple funciones constitucionales de aprobación del presupuesto, de legislación, de control al gobierno, de rendición de cuentas. El funcionamiento de la democracia española tiene ahí su sede. En esos 350 escaños y en los que tiene el Senado, en esas dos cámaras, está el epicentro de funcionamiento del sistema. Es lo que vota la gente. La gente vota esa distribución de escaños en las 52 circunscripciones y esas 52 circunscripciones con sus representantes ahí proyectados eligen un presidente. Yo creo que no hay condiciones de gobernabilidad y creo que va a ser muy difícil que se recuperen. Así que, bueno, es verdad que en la anterior legislatura se aprobaron muchas leyes, se aprobaron presupuestos. El Partido Socialista y su socio Sumar, en este caso, en la anterior legislatura era Podemos, ahora es Sumar, tienen gestión legislativa indiscutible. Muchas más leyes, por ejemplo, de las que hizo Rajoy en su ciclo largo de 8 años. Pero en esta legislatura las condiciones no son iguales que la anterior, básicamente porque se llegó a un acuerdo con un partido
que es Junts, que tiene a un representante que vive en otro país, fugado de la justicia, en condiciones muy difíciles, que dio la sensación de que votó aquella investidura para una ley, la de amnistía, y para nada más. Y es que es verdad, votaron la amnistía, no han votado nada más, y sería una sorpresa tremenda que votaran algo más de aquí en adelante. Y para añadir dificultades, incluso otro socio en la anterior legislatura que era digamos, fue clave, fue Esquerra Republicana, que ahora está inmersa en una batalla interna enorme y que tiene... Ahora, al mismo tiempo, si miramos el calendario, ¿qué vemos? El calendario de los próximos meses, elecciones norteamericanas que antes hemos comentado, pero además congresos de partidos por doquier, ¿no? Por lo tanto, digamos, la frase es desafortunada, seguramente, pero indica que de aquí a Navidades, ¿no? Se tiene que intentar mantener el pulso de acción de gobierno, sabiendo, ¿no?, que no hay unas elecciones en España ni en los aledaños, excepto las americanas, que influyan sobre la realidad política, y que tienes que tratar de seguir gobernando, ¿no? Y entonces el debate sobre si hay condiciones de gobernabilidad o no, que es un debate muy interesante que plantea Eduardo Madina, al mismo tiempo podríamos decir que esas condiciones de gobernabilidad se van creando a trompicones a veces, ¿no? Sí. Pero se van creando. Es decir, uno no diría que en la anterior legislatura había unas condiciones de gobernabilidad mucho mejores que las actuales, porque también Junts no votaba. Es decir, evidentemente es complicado seguir siempre gestionando la cantidad de apoyos de grupos parlamentarios tan diversos como los que existen, ¿no? Pero Joan, sabes bien que, porque fuiste ministro en ese gobierno, que no era necesario el voto de Junts, ahora sí. Sí, es verdad. Y esto hace de las aritméticas algo heterogéneo, algo... No, o sea, es cierto. Tienen de progresistas lo que Junts tú tiene otra agenda. Exacto. Sí, lo anómalo es que Junts apoye algunas de las propuestas de este gobierno. No ha apoyado nada. Claro, apoyado la ley de amnistía porque amnistiaba a sus dirigentes. Claro, porque era su ley. Pero es que Junts también está inmersa en un conflicto interno increíble entre hacia dónde van, si recuperan el espíritu conciliador y pactista de convergencia o no, etcétera, etcétera. Es decir, los debates están súper abiertos en este momento en todas partes. Entonces, es normal que esta tensión que se genera en todos los partidos... Pero Joan, tú que conoces a Junts, a pesar de que esté en este proceso del que tú hablas, tendría que darle un ataque de responsabilidad como que yo creo que no le ha dado en los últimos 20 años. Esto es difícil. Pero, Ángels, esto que pides es incluso más difícil que aquella frase mítica de un contexto de ni está ni se le espera. Exacto. Sí. No, pero yo quiero insistir porque es que al final acabamos dando de verdad carta de naturaleza cosas que no, a lo mejor es que yo ya me veo muy mayor, pero eso ni de coña. No, hombre, ni de coña por lo que te toca. No, vamos a ver. Que somos del mismo año. Bueno, a ver, hay un tema importante que yo siempre defiendo, aunque está en cuestión en estos tiempos, que es que el fin no justifica los medios. Entonces, una cosa es que digas, oye, queremos hacer un gobierno y tener una solidez, pero eso no justifica que hurtes los controles básicos de una democracia, como es el tener el respaldo del legislativo mayoritario para los proyectos, para cualquier proyecto legislativo y muy en particular el presupuesto general del Estado. Y por lo tanto el proceso es importante. Y el segundo es que tú no puedes utilizar el gobierno, Joan, para tener una pausa para tus problemas internos, porque eso va a dar la sensación de que efectivamente se está en el poder para poner o sacar hacia adelante agendas particulares, como desde luego se ha demostrado y lo hemos comentado, el caso de Junts, pero también podría ser el de Esquerra Republicana, que efectivamente, como tengo problemas, oye, aguanta, porque es que si no me lo pones complicado. Yo creo que la salida a los problemas de apoyo en la gobernabilidad de cualquier gobierno democrático, efectivamente es la convocatoria de elecciones y no el socavamiento permanente de las reglas básicas de democracia. Tenemos que reivindicar que esas reglas son las vigentes, no solo en España históricamente, sino en las democracias en las que estamos insertas todavía, y eso no debemos darle
carta de normalidad a algo que no lo es una anomalía y efectivamente, aunque te convenga particularmente, hay que pensar en el bien común que requiere un gobierno transparente, democrático, con los necesarios controles y los principios básicos de tener amparado legalmente por una mayoría actual y no pasada las herramientas básicas para el gobierno. Si no se gobierna, pero no se está en el gobierno, pero no se gobierna, que eso sí que es grave en cualquier momento. En esto lo tengo clarísimo, es decir, que digamos lo que implica tener un régimen parlamentario y el valor que añade, lo ha explicado muy bien Eduardo Madina, de pluralidad, etcétera. Fijaos lo que está pasando en Italia, digamos, la señora Meloni está proponiendo un cambio en la Constitución para digamos, reforzar mucho más el Ejecutivo por encima del Legislativo, aludiendo a la falta de gobernabilidad del sistema italiano, que es endémica, y se habla del premierato, ¿no? Porque lo que está pensando es en términos de reforzar el premier y tal, ¿no? Y yo creo que eso evidentemente es una pérdida de funcionamiento democrático, pero yo creo que estamos aún muy lejos de esta situación. Es verdad que seguramente la frase no es la más adecuada, pero yo creo que no hay dudas de que aquí tenemos un régimen parlamentario y vaya, no diría que la coalición, digamos, de la investidura esté en contra de esa situación. Lo que estaba intentando explicar es la coyuntura concreta en la que estamos, ¿no? Y yo creo que eso también es importante, es decir, incorporar no solamente el deber ser, sino lo que ocurre realmente en política, ¿no? No, pero te decía que a mí casi me parece, no voy a defender a Meloni, pero al menos plantea abiertamente una propuesta de reforma de la Constitución. No la cambia por debajo sin proponer el debate, como estamos viendo en las únicas leyes importantes que ha sacado en este año el gobierno, ¿no? Digamos, la reforma de Meloni lo que va a acabar es con lo que, o sea... bueno, lo decidirá su Parlamento. Sí. Bueno, hay un libro que acabo de leer sobre lo que llaman la democracia afascista, que es precisamente sobre el proyecto de Meloni en este premierato. No creo que ese sea un ejemplo a seguir en España. No, pero sí las formas de plantear los debates abiertamente y no de manera... No, para mí es importante. Voy a hacer una pausa y a la vuelta entramos en otro debate, que es el debate de la inmigración, sobre todo por la última medida anunciada por el gobierno de Alemania. Si cuando las tuberías de tu casa comienzan a hacer cosas raras y en vez de intentar repararlo con un videotutorial alma de cántaro, decides llamar a un fontanero, has tomado una buena decisión. Como la de cambiarte a O2, y más ahora que han mejorado nuevamente sus tarifas. Fibra y móvil con 5G Plus por 30 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Con Endesa, el final del verano también va a ser formidable. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. ¿Piojos en el cole? Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. Cuando rascas un Rasca Cleopatra, un Rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios. ¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Soy Monse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde. Carglass cambia, Carglass repara. ¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo... Con Ángeles Barceló.
9:41 minutos de la mañana, 8:41 en Canarias, en el abierto Elena Pisonero, Eduardo Madina y Joan Subirats. Media Europa ya saben que está afrontando ese difícil debate sobre la gestión migratoria, pero ha sorprendido mucho la última medida adoptada por el gobierno socialdemócrata en Alemania. Ha sorprendido sobre todo porque un ejecutivo de centro, progresista, ha optado a implementar restricciones que serían más propias de un gobierno de ultraderecha. Y es que Alemania ayer anunció que va a establecer controles en todas sus fronteras terrestres para frenar la inmigración irregular. Corresponsal en Berlín, Carmen Miñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Es un plan que no solo prevé esos controles físicos en las fronteras terrestres, sino que contempla devoluciones y deportaciones. ¿Cómo se ha recibido este anuncio allí en Alemania? Bueno, sí, los controles ya se estaban realizando desde hace tiempo. Desde octubre ha habido ya 30.000 rechazos. Ahora, como comentaba, se ampliará a todas las fronteras terrestres. Es una medida más dentro de ese plan que supone un cambio radical en el discurso migratorio. No llega tan lejos como pretenden la derecha y la ultraderecha, pero el gobierno de Olaf Scholz se encuentra bajo una enorme presión. De ahí las medidas que está tomando en las últimas semanas. Es un intento de mantener la estabilidad del país, muy tocada tras el atentado de Solingen y el triunfo de la extrema derecha en Turingia y en Sajonia. Algo que podría repetirse en las elecciones en Brandenburgo en 2 semanas, un Estado federado que ha sido bastión de los socialdemócratas durante décadas. La derecha amenaza desde hace días con abandonar las negociaciones sobre inmigración, previstas en principio para esta tarde, si no se acepta un cierre total de fronteras, pese a que contraviene la legislación europea. El gobierno afirma haber encontrado un modelo de rechazo que entraría dentro de esa legalidad comunitaria, pero no ha dado más detalles y simplemente dice que lo hablará con la oposición. Y mientras, Sánchez, en las filas socialdemócratas y en las verdes hay un gran malestar por el hecho de que en este debate migratorio está ganando peso el encuadre de la derecha y de la ultraderecha. Gracias, Carmen. A vosotros, hasta luego. Es que esto está pasando no solo en Alemania, que el debate migratorio, en lugar de afrontarse como soluciones, como propuestas, al final se afronta como endurecimiento de medidas siempre. Sí, es un vector del debate europeo, yo diría de las democracias occidentales, pero sin duda alguna europeo y también alemán, de las últimas décadas, ¿no? Un asunto donde vierten muchos de nuestros miedos y muchas de nuestras construcciones imaginarias sobre lo que somos, ¿no? Porque en el debate de la migración se articulan pronto los pronombres nosotros y ellos. Y hay quienes han hecho una ideología del nosotros y de ellos. Han decidido que a través de la disección entre quiénes somos nosotros y por tanto quiénes son ellos, se construyen espacios políticos homogéneos a partir de los cuales se levantan ideologías de extrema derecha, ultranacionalistas, etc. Por tanto, este es un territorio en disputa. Y sabemos que ha sido capaz a veces de llevarse por delante gobiernos y girar los vientos en países tradicionalmente socialdemócratas con grandes tradiciones de gobiernos progresistas. Estoy pensando en alguno de los países nórdicos donde hemos visto fenómenos de extrema derecha que han aparecido siempre bajo los escombros de este debate, ¿no? Las naciones y los inmigrantes, las naciones y los pronombres, que normalmente conviven bien juntos casi siempre en los mismos párrafos. Así que, pues es noticia, y hace muy bien la SER en meterlo, que Alemania tome una decisión, desde mi punto de vista, equivocada, porque coloca el marco, encuadra el enfoque en una cuestión donde otros siempre son más rápidos, tienen la pistola más rápida del oeste en el discurso con la inmigración, ¿no? Yo creo que Alemania es el país europeo con mayor recepción de inmigrantes, roza el 20%. Muchos son de países miembros de la Unión Europea que en la zona de libre tránsito terminan en Alemania, y otros vienen de países terceros, de países fuera de la zona Schengen y fuera de la Unión Europea. Pero es un país que tradicionalmente ha sabido hacer convivir bien quienes nacieron allí con quienes nacieron en otros lugares y llegaron de fuera. Y es un país que ha combinado bien talentos de dentro y talentos de fuera. Convertir todo eso en solo una amenaza, aunque sé de los problemas que tiene y de los asuntos por los que está pasando, pues normalmente es una historia que la hemos visto otras veces. Termina mal, casi siempre termina mal. Pero ahí también la coyuntura también es la que marca mucho. Claro, ha habido las últimas elecciones en los dos länders, la coalición esta semáforo que le llaman, ¿no? De socialdemócratas, verdes y liberales, tuvieron en un land un 10%, los tres juntos, y en otro LAN el 13%. Y en 20 días o menos, el 22 de septiembre creo que hay elecciones en otro LAN. Sí, en Brandenburgo lo acaba de contar ahora ella. Claro, con lo cual, digamos, la sensación que yo tengo es de que esta medida, hecha con ciertas dificultades, porque ha tardado, etcétera, etcétera, se hace casi en plan coyuntural, ¿no? Y responde lamentablemente a esa Joan, situación. se hace en plan coyuntural, pero al final se acaban adoptando las medidas de la ultraderecha. Sí, es decir, no se genera un debate sobre por dónde tiene que ir la gestión migratoria, cómo hay que hacerlo. Es una muestra de debilidad. Es una muestra de debilidad.
No, esa es la lectura que iba a hacer, que yo creo que lo que denota es una debilidad del presidente Scholz, que realmente está tocado, ¿no?, después de estas elecciones, y es especialmente llamativo porque, aunque sea una coalición efectivamente semáforo, que hay un batiburrillo que también demuestra una debilidad en las coaliciones hechas muy forzadas, es que es un socialdemócrata que no está sabiendo gestionar un discurso tan relevante como el de la inmigración, y opta por lo inmediato, por lo corto, que no estructura el discurso tradicional de la socialdemocracia, pero vamos, que no es exclusiva de Alemania, ¿no? También aquí hemos tenido un debate reciente. Lo seguimos teniendo. Lo seguimos teniendo de nuestro presidente de gobierno asumiendo determinado cambio de posición. Lo que es evidente es que este es un tema que ya lo hemos debatido aquí en la SER en varias ocasiones a lo largo del verano, es un tema estructural de la sociedad europea, y claramente no podemos dejar llevar por las bajas pasiones para definir cuáles son las políticas que al final van a ordenar o ayudar a facilitar un adecuado funcionamiento de nuestra sociedad, ¿no? Pero yo lo leería en clave efectivamente política electoral, de la dificultad de un gobierno que ya le están amortizando y está intentando. Lo que pasa es que con esto que estáis diciendo, y que lo apuntaba Joan al principio, ¿no?, que es la coyuntura, son después de estas elecciones, Scholz ha visto cuál ha sido el resultado de estas elecciones y tiene miedo porque hay otras en Brandenburgo, y nos decía Carmen Viñas que es un feudo habitualmente socialdemócrata, y ahí que sí que sería un gran revés, una subida, incluso una victoria de la ultraderecha. Pero, Joan, en estos casos acaba siempre ganando el original, es decir, si tú copias, si tú te mimetizas en las políticas, en este caso migratorias, con la ultraderecha, yo no sé qué puedes rascar electoralmente, porque el elector acaba votando al original. Es que en este sentido, si hablamos realmente de lo que tenemos que afrontar, tiene toda la razón Eduardo Madina. Digamos, aquí hay falta un debate importante, ¿no? La última decisión de la Unión Europea sobre este tema fue más bien, digamos, más que una política de inmigración, fue una política de extranjería, que es lo que más fácil resulta acordar, porque si te metes en el debate de los pronombres, del nosotros y ellos, entonces la cosa se complica enormemente, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la tendencia, es decir, no abordar el debate de fondo y pensar en términos de extranjería, ¿no? Por lo tanto, de control de fronteras. Y en el caso de Alemania incluso es peor, porque a los que disfrutamos de las ventajas de Schengen también nos preocupa el hecho de que cada vez más existan, digamos, cortapisas entre países a los que estábamos acostumbrados a viajar sintiéndonos, digamos, europeos, y que cada vez más va a haber esta sensación de recuperación de fronteras, ¿no? Lo cual no es una buena noticia. No, solo añadiría que es verdad que la coyuntura que le han citado tanto Elena como Joan, y tú también, Ángels, es verdad, no se nos olvida que en Turingia y en Sajonia es que ha ganado las elecciones un partido nazi, cuyos dirigentes, algunos de ellos, han sido condenados por utilización de simbología nazi, con un 32% de los votos en uno de los estados, Turingia, donde hace un siglo casi empezó todo. Y de nuevo la historia trae, en este caso no como tragedia, sino quizá como farsa, veremos a ver cómo lo trae, de nuevo un repunte del apoyo electoral a un partido nazi en ese estado, ¿no? O sea que es cierto que la presión atmosférica que vive el gobierno federal no es menor, ¿no? Pero tiendo a pensar que tratar de copiar reactivamente las medidas de los demás pues rara vez termina bien. Voy a dejar apuntado solo una cosa, no dará tiempo para comentarlo, pero sí dejarlo apuntado porque forma parte de esta intensa agenda del día. Hoy hay muchas citas y tienen que pasar muchas cosas, y es que también hoy el Tribunal Constitucional empieza su andadura para estudiar los recursos que se han presentado contra la ley de amnistía. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. A ver, Campos, lo primero que va a hacer el Constitucional es estudiar el recurso del Supremo, que considera que la amnistía vulnera el derecho constitucional a la igualdad. 6 comunidades del Partido Popular y una comunidad socialista, Castilla-La Mancha, con Emiliano García Paje al frente, también han presentado sus recursos ya contra la norma. Sí, esto va por orden de presentación. El Constitucional admitirá hoy a trámite, esta misma mañana, la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía presentada por el Tribunal Supremo. Para el Supremo, la amnistía es discriminatoria y arbitraria por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y también el principio de seguridad jurídica. En un contundente escrito, el pasado mes de julio, recordarás, la Sala Segunda del Supremo concluyó que la amnistía ponía en cuestión los principios constitucionales y el propio sistema democrático. El Tribunal Constitucional, Ángels,
Ángels no se va a pronunciar hoy sobre el contenido de esa cuestión de inconstitucionalidad. Va a tardar meses en resolver esta cuestión y aún va a tardar más en dirimir los recursos del PP. Está previsto que admita a trámite el primero, el presentado por los diputados y senadores de Feijóo en el pleno del próximo 24 de septiembre. Por ser el primero, va a marcar doctrina y el camino para los recursos presentados por las comunidades del Partido Popular, un total de 6, y la socialista de Castilla-La Mancha. Es decir, que esto todavía va para largo. Sí, aún tardaremos entre 8 y 10 meses y no más en resolver los distintos recursos. Campos, gracias. Un beso. Hasta luego. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Esta noche voy a cogerte bien, nos iremos a casa de tu papá, llamaré a la puerta, nos esconderemos, tiraremos piedras para no quedar bien. Y cuando piense Pues vamos a ir terminando ya el abierto. Están aquí Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy os doy tiempo para compensar lo Hoy de hay ayer, tiempo, que sí. no tuvisteis casi tiempo para explicar lo que vamos a hacer a partir de aquí. Ayer que teníamos tanto que contar. Ayer que teníais... Bueno, hoy también. Hoy que, también hay cosas, que es el ¿no? cumpleaños de Sergio. Sí, entre otras ¡Feliz cosas. cumpleaños, Sergio! ¡Feliz cumpleaños! Muchísimas gracias. Pues con este feliz ánimo, vamos a empezar a las 10 el Comando Norte con Aitana Castaño y también con Nacho Carretero. Alguna vez hemos hablado y nos ha llamado la atención que no está bien, parece, hablar de dinero, que no está bien presumir de dinero, que no está bien ni siquiera en las entrevistas atreverte a decir yo cuánto voy a cobrar por esto. Sí, queda como un poco de apuro. Así que vamos a preguntarnos si esto sigue siendo un tabú, cuál es nuestra relación actual con el dinero, si presumimos, si lo evitamos. Vamos a hacerlo con Natalia de Santiago, que es una influencer financiera, autora de Emprende en Positivo, para poner a punto nuestra relación con el dinero. Tú sabes que en las tiendas caras, las buenas... No he ido nunca.
Pero has pasado por el escaparate, ¿no? A duras Es que penas. no ponen los precios. O sea, las Sí. tiendas buenas, No. porque es una Serrano ordinariez. no hay- Claro, Serrano no hay es una precios. ordinariez poner Sí, el sí, precio sí, de sí, las sí. cosas. Pero luego te lo cobran, eso sí. No, claro, Eso tienes que ¿Te entrar a atreves preguntar. entrar? No, y luego cuando te atreves a entrar te da como vergüenza decir, ¿cuánto vale esto? Bueno, Sergio cumpleaños, cumplir años no es siempre malo, es No. más, es bueno, tienes Es mejor experiencia. que no cumplirlo. Es mejor que no cumplirlo, Eso siempre. exactamente. Bueno, pues la gente que cumple años pasa por mis experiencias, sobre todo mujeres, y nos vamos a marchar hasta Ceuta para conocer a la vida de Fabiola Jiménez, educada para ser madre y esposa en un ambiente ultra religioso y cuya vida distó bastante de los planes familiares. Después nos metemos en un jardín con Eduardo Barba. Ojo que hoy es un día importante. Muere don Diego de día. Ya, a mí este tema me tiene loca. Muere el don Diego de día porque llega el otoño y el otoño don Diego no lo aguanta. Una de las enredaderas que tenemos aquí en la terraza, Ay, que está eso sí que impresionante, duele. pero muere. Yo no sabía que moría en invierno. Pero Sí. resucita el año No, que no, no, viene. hay que plantar otra. Hay que Hay plantar, que plantar otra. Y como hay que plantar otra, hay casting. Hoy tenemos casting de, De plantas. plantas. trepadoras Vale. en el jardín de Barba. Vale, en 15 minutos de fama con Martín Bianchi vamos a hablar de muchas cosas, por ejemplo, del retorno del rey emérito por el funeral de su sobrino Juan Gómez Acebo. Lo ha hecho en una línea regular, vaya. ¿En turista? Sí, mal asunto. Y después de la carta de Shakira contra Hacienda. Siempre hemos pensado que la que escribe las cartas es Hacienda y no al revés. Hay que ser muy valiente para hacer lo que ha hecho Shakira. Lo comentaremos con Martín Bianchi. Vale, y recordar que ya saben que desde esta temporada estamos dando más espacio, vamos a dar más espacio a la sección de nuestro jardinero, de Eduardo Barba, porque es todo un éxito, se llena el estudio, se llena el control de gente consultando a Eduardo Barba qué hacer con sus plantas. Ya saben que los oyentes también pueden hacerlo. 900 100 800 para que nos llamen y nos hagan su consulta. Bueno, se la hagan a Barba, porque a mí se me mueren todas las plantas. Para que le pregunten a Eduardo Barba qué tienen que hacer, cómo pueden solucionar ese problema que tienen con esa planta. 900 100 800. Elena Pisonero, Eduardo Madina, Joan Subirats. También si tenéis alguna duda la podéis plantear. Y si no, hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Hasta luego.